Dispuestos entonces para que oremos a nuestro Dios. Inclinados nuestros rostros, elevemos una oración a nuestro Señor. Bendito Padre, oh Rey, oh Señor, cuán bueno, cuán delicioso es nuevamente estar con nuestros hermanos reunidos, disfrutando no solo de la comunión, sino de tu presencia especial. Gracias, Padre, porque durante la semana has guardado nuestras vidas, has dispuesto que nuevamente estemos congregados para adorar y exaltar tu nombre. Hoy queremos tan solo rozar los mantos, los bordes, si es posible, de tus mantos, que tú nos enseñes, nos has convocado, esta santa convocación tú la has hecho y tú deseas que tu pueblo te conozca. Danos un bocado de tu voluntad y ayúdanos por el poder del Espíritu Santo a conformarnos a tu palabra, que no sea un conocimiento más, que nuestros intelectos no se inflen, sino que nuestros corazones estén llenos de sabiduría para vivir conforme a tu palabra. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En nuestro estudio, domingo tras domingo, del libro de Génesis, hemos encontrado maravillosas enseñanzas que aplicándolas a nuestras vidas conforman lo que es el evangelio práctico. Si usted me acompaña en este estudio que nosotros estamos haciendo de Génesis, a Génesis 9, comenzando desde el versículo 18 hasta el 19, encontraremos otra porción de esta narrativa maravillosa que nos ayudará cada día a conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. El punto focal, el centro de cada narrativa, de cada historia en las Escrituras, nos debe llevar a Cristo. Y es aquí donde yo quiero comenzar. Génesis 9, capítulo 9, versículos 18 al 29. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Este relato es maravilloso, el libro de Génesis es maravilloso, y para el lector que no es inadvertido, puede representar algunos retos de interpretación a la hora de leer el libro de Génesis, ya que creo tiene que tener cuidado a la hora de hacerse preguntas que no son concretas. Usted debe poder hacerle preguntas al libro concretamente para hallar respuestas concretas. Más o menos nos ayuda a entender a la hora de hacerle preguntas al texto. Es como si usted tuviera en sus manos una parábola. La parábola tiene solamente un significado y usted no puede darle más significado del que la Escritura le da.
porque entonces tendrá algunos problemas con la interpretación de este. Hay cosas que son periféricas en las parábolas, y creo que lo mismo con el libro de Génesis. Hay cosas que tienden a ser periféricas y que el mismo libro de Génesis no nos responde. Usted tiene que poder hacer las preguntas correctas para hallar las respuestas correctas, preguntas concretas para respuestas concretas. Y nosotros tenemos por delante un relato, una narrativa extraordinaria, que usted tiene que poder hacer las preguntas correctas para que hallemos el significado correcto. Tenga en mente esto: para poder usted entender Génesis y los relatos, las narrativas de Génesis, usted debe entender a quién fue dirigida. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto después de estar en cautiverio en Egipto, después de tanto tiempo sale de Egipto por la promesa de Dios, y ellos están vagando allí en el desierto. Y en el desierto Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice Pedro, que todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero la esencia de Noé la vemos marcada en Génesis, en todo el Pentateuco. Eso es lo que los teólogos llaman inspiración orgánica. Cómo nuestro Dios, inspirando a cada hombre, tomó la esencia de cada hombre. A mí me sirve poder entenderlo de esta manera. Es como si usted toma un lapicero, ¿y quién es el que está escribiendo con el lapicero? O con un bolígrafo, llámelo como usted quiera. Es usted, pero usted escribe en la esencia del bolígrafo. Rojo, amarillo, pero es usted quien está plasmando las palabras en un papel. Tenemos esta manera extraña que muchas veces nosotros no podemos comprender en cómo nuestro Dios utiliza instrumentos, vasijas de barro para poder transmitir su voluntad. Pero aquí tenemos el escrito tanto de Moisés como la inspiración de Dios a través de Moisés. ¿Y qué tenemos aquí sino una tragedia, una maldición? Y esto después del diluvio. Por eso la he llamado así: tragedia y maldición postdiluviana. ¿Qué hace Moisés con este relato, con la narrativa de Génesis? Pues Moisés nos presenta el desatino del justo Noé, que trajo la subsiguiente maldición a Canaán. ¿Cómo lo hace? Bueno, Moisés en este bosquejo básico nos presenta primeramente a los personajes, la descendencia de Noé, de los versículos 18 al 19. Usted tiene también la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Pues la embriaguez y la desnudez de Noé. El oráculo de Noé, la maldición a Canaán, versículos 25 al 27, y el deceso de Noé o la muerte de Noé. Con esto quiero que usted pueda ver que Dios está cumpliendo fielmente con su pacto. Él va a cumplir su pacto reiterado en un nuevo comienzo. Vemos que ellos salen del arca y esto es un nuevo comienzo, pero la fidelidad de Dios en hacer esta distinción entre los hijos de la promesa y los hijos de la desobediencia debe causar a los hijos de Israel, a los semitas, que avanzaran con confianza a tomar la tierra prometida. Este es el relato que nosotros tenemos por delante y comencemos con la presentación de los personajes. Y dice el versículo 18 y 19, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Deténgase allí por un momento y piense en algo. Por lo menos hasta este momento usted puede tener una interrogativa, puede tener una pregunta, y es por qué Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos menciona primero Sem, después Cam y después Jafet. Si el orden básico o el orden correcto debería ser Jafet, Sem y Cam en último lugar. Bueno, yo creo que tiene que ver con la prioridad dentro de la familia. Primeramente encontramos a Sem, pues son los hijos de la promesa. Cam en segundo lugar son aquellos que se oponen o la oposición a los hijos de la promesa, y veremos esto más adelante. Pero hay una salvedad aquí, hay una salvedad. Dice, y Cam es el padre de Canaán. Moisés quiere dejar en claro quiénes fueron aquellos que salieron del arca y
que de ellos saldría toda la humanidad, toda la raza humana. El índice para el resto de la historia se encuentra en los versículos 18 y 19, nótelo bien. Primero, se enumeran los personajes. Sem, Noé, en primer lugar, Sem, Cam y Jafet. Y se anuncia el tema principal, o por lo menos el tema que baña toda esta sección, como la familia de Noé se multiplicó y se dispersó por toda la tierra. Usted teniendo este índice básico, usted podrá interpretar Génesis 19 en adelante, capítulo 9, capítulo 10, y veremos la descendencia más adelante de Noé. Estos son los hijos de Noé. Y Noé no tuvo más hijos. Yo creo que Noé está haciendo hincapié en esto. Noé no tuvo más hijos. Estos son en sí las personas que fundaron toda la raza humana. No tenemos más, no hay de dónde más pegarnos. Se menciona en ese orden de importancia dentro del relato. Y Cam es el padre de Canaán. Importante énfasis, y hay una repetición más adelante. Cam es el padre de Canaán. ¿Por qué es importante ver que Cam es el padre de Canaán? ¿Y por qué Moisés en las Escrituras nos está presentando a Cam como un énfasis especial? Bueno, porque la maldición que nosotros veremos no tendría ningún sentido si Cam no fuese el padre de Canaán. Y esto es un énfasis que Moisés está haciendo. Estos tres, dice, son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Moisés desea que el judío entienda, el judío que está leyendo esta porción de las Escrituras, entienda que el comienzo de la raza humana se encuentra en estos tres personajes. No hay tal cosa como algunos llaman la selección natural. No hay tal cosa como la supervivencia del más apto, no hay evolución, sino que de estos tres personajes se enriqueció toda la raza humana. Y Moisés quiere que ellos entiendan esto en una sociedad donde ellos van a llegar y encontrar ideas preconcebidas con respecto al principio, al comienzo. Pablo en el Areópago, en Hechos 17, 26, nos dice lo siguiente: y de una sangre, y creo que Pablo tiene en mente este relato, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es una realidad sorprendente, es una verdad maravillosa, porque de la raza humana, ¿vendría quién? El Mesías. El Mesías, no una especie de ser angelical aparte del hombre, sino de la simiente de la mujer. Esa es la promesa, de la simiente de la mujer vendría el Mesías. El plan profético de Dios se cumple al preservar a la humanidad. Vemos que Dios destruye a una parte de la humanidad, pero Él preserva a la humanidad porque su promesa sigue vigente. Y de allí vendría el Señor Jesucristo. Mis hermanos, es maravilloso ver cómo nuestro Dios, aún a través de la historia, Él guarda su promesa. Y cómo lo vemos relacionado con esta narrativa, que para mí en lo personal es sorprendente, maravilloso poder ver el Evangelio en cada espacio, en cada narrativa de las Escrituras. Continuando con nuestro relato, usted llega al versículo 20 y dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y aquí vemos nuevamente el énfasis. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor. Aquí tenemos la tragedia. La tragedia. ¿Y cuál es la tragedia sino
que Noé, pregonero de justicia, se descuidó. Descuidó probablemente el hecho de que el vino embriagaba, y algunos dan algunas interpretaciones con respecto a esto, pero la realidad es que la Escritura nos menciona que Moisés se embriagó. Moisés con seguridad sabía labrar la tierra. Moisés con seguridad sabía el proceso detrás de la fermentación del vino, y la vinificación no es algo nuevo en la historia. Algunos han dicho que el ambiente postdiluviano cambió el proceso de fermentación, pero lo que es cierto es que Noé no solamente se tomó una copa, y quienes de alguna u otra manera han estado involucrados con esto saben que una sola copa no hace mucho. Usted tiene que tomar una tras otra, y los japoneses tienen un dicho para esto. En primer lugar, el hombre toma el vino, y después el vino toma al hombre. Usted tiene que empezar con un proceso de tomar una y otra vez, para poder llegar a embriagarse, hasta el punto de lo que hace Noé, que es una tragedia. Y mis hermanos, aquí hay un principio maravilloso, y es que todo, aparte del Espíritu Santo que te controle, es pecado. Y es trágico, mis hermanos, que algo aparte del Espíritu Santo nos controle. Aquí Moisés no está controlado por el Espíritu Santo. Y permítanme hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque Noé tomó de más. Y el pecado de Noé no es tomar vino en sí, es ser controlado por el vino. Y usted baje a Efesios, ¿y qué es lo que dice la Escritura? No os embriaguéis con vino, no os embriaguéis. La Escritura nunca condena el tomar vino. Quiero liberar algunas conciencias aquí. Lo que sí quiero que usted tenga presente es que si usted tiene un problema con la bebida, es mejor que lo deje por completo. Pero tomar vino no es pecado, la embriaguez es pecado. Y aquí tenemos a Noé embriagado. Y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto. Y quiero que usted remarque eso en su Biblia, descubierto, porque es un sinónimo de desnudez. Y creo que el énfasis especial de este punto es eso, no solamente la embriaguez, sino la desnudez de Noé. Porque la desnudez de Noé trajo como subsiguiente la maldición a Canaán. Nótelo allí primero. Y bebió del vino. Esta es la primera vez que se hace mención de vino aquí en las Escrituras, como un dato adicional. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Mis amados hermanos, la Biblia, lo que nos hace realmente pensar que esta es la Biblia. La Biblia nunca disculpa los pecados de los santos, nunca los oculta, nunca oculta los pecados de sus mejores guerreros, pensémoslo así. David, en este caso Noé. La Biblia muestra de relieve la pecaminosidad que hay en el corazón aún de los mejores hombres, para que nosotros enfoquemos nuestra mirada en el único hombre, en nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre, el más santo de los hombres en esta tierra, va a pecar. Y es lo que nos hace pensar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un autor hace una autobiografía, él presenta su mejor faceta. Él se presenta como un hombre intachable, como inmaculado. Pero la Biblia nunca nos oculta los pecados de los hombres. Antes los muestra. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en eso. Menciona la advertencia para que nosotros no hagamos lo mismo. Dice 1 Corintios 10, del 6 al 13. Un autor dijo: aunque hay quienes piensan que la borrachera de Noé no fue un acto negativo, el contexto del pasaje indica lo contrario. La actitud de Sem y Jafet apunta a que Noé hizo algo vergonzoso
Y la maldición pronunciada sobre Canaán, así lo confirma. La borrachera de Noé tuvo consecuencias terribles, terribles. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, nuevamente allí tenemos el énfasis. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez, la segunda mención de la desnudez acá. Noé se descubrió probablemente por la intoxicación de este narcótico que es el alcohol, se desnudó, se descubrió. Y Génesis 9:22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez, segunda mención, de su padre, y lo dijo a sus hermanos. Y con seguridad usted ha escuchado a algunos pastores, maestros, hablar con respecto a lo que está sucediendo aquí. La Mishnah, que es una tradición judía, nos presenta una interpretación. Simplemente voy a mencionarla y después mencionaré la interpretación que creo es correcta. Y no simplemente porque me la saco del bolsillo, sino que les mostraré por la palabra de Dios por qué creo que esa es la interpretación correcta de este pasaje. La Mishnah habla de que Canaán, el hijo menor de Cam, andando por allí encontró a su abuelo Noé y entró a las tiendas de Noé y vio a Noé desnudo y fue y se lo dijo a su padre. Y su padre vio a Noé, o más bien abusó de él homosexualmente, dicen algunos, o la Mishnah nos presenta esa interpretación. Y algunas otras fuentes hablan que Canaán, al haber visto esto, se burló de él y que no fue Cam. Pero creo, mis hermanos, que aquí es estirar el texto. El texto está siendo estirado porque aunque hay pasajes que nos hablan de con respecto a ver la desnudez de tu padre o de tu madre como un eufemismo para relaciones sexuales, no necesariamente es lo que nosotros vemos acá, porque el vocablo que nosotros encontramos aquí en el hebreo es ra y significa mirar atentamente. Y si usted busca ese vocablo en otros pasajes, como en Cantares 1:6, nos muestra de una contemplación, una satisfacción al mirar, una mirada no inocente o accidental. No, esto es contemplar con deseo, lo que nos indica un acto de ¿qué? Más que de homosexualidad, de voyerismo. Voyerismo. Y esto sí es un acto que la Biblia cuestiona. El voyerismo. ¿Y qué es el voyerismo sino robar la intimidad de una persona a través de la observancia de la desnudez? Hoy lo vemos, hay algunos que observan a las mujeres o hasta encontrarán lugares en donde puedan deleitarse mirando, y eso es muy común en una sociedad sexualizada. Y Canaán tenía un corazón perverso. ¿Por qué? Porque la manera en cómo las personas responden al pecado y la vergüenza de los demás es una indicación del carácter de esa persona. Y usted ve cómo responde Cam ante esto. Él no como sus hermanos, y hay una diferencia muy marcada aquí. Él no como sus hermanos, él no cubre su rostro, sino que contempla la desnudez de su padre, y probablemente el corazón de Cam ya estaba un poco atribulado con respecto a Noé. Como dice Lutero, Cam no se hubiera burlado de su padre cuando estaba dominado por el vino, si no hubiera despojado su alma mucho antes de la reverencia, que según el orden de Dios, los hijos debían respetar a su padre. Cam probablemente no respetaba a su padre, y esto es una evidencia, una seguidilla de ese irrespeto constante de Cam. Génesis 9:23 nos muestra un contraste muy marcado aquí. Génesis 9:23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez, tercera mención, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Note que el versículo 22 nos muestra que Cam
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Pero estos versículos subsiguientes dicen, teniendo vueltos sus rostros, y así que no vieron. Así que lo que nosotros tenemos acá no es un acto homosexual, tampoco como que Cam hubiese castrado a su padre, que es lo que algunos dicen. Aquí vemos que el pecado de Cam es que él vio a su padre, contempló a su padre y no cubrió su rostro, sino que más o menos pensamos que de alguna manera burlesca fue y se lo contó a sus hermanos para que contribuyeran con su pecado, con su desvarío. Y aquí tenemos la interpretación de este texto. No un acto homosexual, no una castración, sino que Cam vio. Y el texto es muy enfático en mostrarnos que sus hermanos no vieron la desnudez de su padre. ¿Y por qué Moisés aquí está recalcando el hecho de que la desnudez es un pecado, o por lo menos contemplar la desnudez de alguien que no es mi esposo o esposa, es un acto pecaminoso? Porque ellos iban a entrar a una tierra en donde esto sucedía comúnmente, en donde Dios ha guardado la desnudez de cada ser, de cada individuo, como una contemplación de esposo y esposa. Y nosotros vamos a Génesis y vemos que el pecado trajo consigo una cierta vergüenza. Tanto Adán como Eva se cubrieron, pero ¿qué es lo que quiere rescatar el matrimonio? Que nosotros libremente nos descubramos ante nuestros esposos o esposas. Eso es lo que quiere rescatar el matrimonio. Nuestra desnudez le pertenece a nuestro cónyuge, a nadie más, ni a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros padres en determinado momento. Solo nuestros esposos o esposas deben y son guardadores de nuestra desnudez. Moisés quiere que los judíos entiendan esto, que la desnudez es algo importante para Dios, es algo importante. Y no sé si ustedes recuerdan ese pasaje en donde la Escritura dice que los sacerdotes no podían elevarse para que no contemplaran su desnudez. No debían elevarse como en un atril alto para que al mirar hacia arriba no contemplaran su desnudez. Y esto es importante en nuestra sociedad, porque estamos en una sociedad totalmente sexualizada, en donde la mujer ya no cubre su desnudez, en donde el hombre parece que va a la par con la mujer, tratando de mostrar al mundo su físico, su cuerpo. Vemos esto constantemente. Pero Moisés quiere que los judíos entiendan, en el momento en que ustedes entren a la tierra prometida, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque este pecado trajo consigo algo nefasto. Más allá del pecado de Noé, que es reprochable, el pecado de Noé con respecto a la borrachera es reprochable, pero más reprochable es lo que hizo Cam. Génesis 9:24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, supo lo que Cam había hecho. Hay un claro contraste entre lo que hizo Cam y lo que hicieron sus hermanos, lo que nos propone una interpretación honesta y respetuosa del acto de Cam. Al ver este contraste, desde este punto de vista, ¿qué podemos ver que el Espíritu Santo quiere que su audiencia entienda? Bueno, que al principio del nuevo comienzo hay una distinción muy marcada entre quienes son los benditos de Dios y los que están bajo maldición. ¿Quiénes son los benditos de Dios y los que están bajo maldición? Y es así como nosotros nos lanzamos al tercer punto, el oráculo de Noé. Hasta ahora hemos visto la descendencia de Noé, hemos visto la tragedia que trajo consigo que
una maldición, y la tragedia es que Noé se embriagó y vemos la desnudez de Noé, y ese pasaje, o por lo menos ese punto, enfatiza la desnudez como algo importante, pero nosotros nos lanzamos al tercer punto y llegamos al oráculo de Noé. Y usted se preguntará, ¿cómo así que el oráculo? ¿Qué significa esa palabra? Pues nosotros vemos en este punto, y este es el punto focal del relato, ya que Moisés habla a los judíos pensando en la situación en la que se encontraban. Porque recuerden, ellos están vagando por el desierto con la promesa de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, a Canaán, a Canaán. Y esto es una profecía o un oráculo. 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. El oráculo abarca los versículos capítulo 9, versículos 24 al 27, e incluye a los dos hermanos, Sem y Jafet. Pero la esencia del pasaje está en la maldición pronunciada a Canaán. ¿Y qué es maldición? ¿Qué es maldición? Sino estar bajo la ira de Dios. Cam es el objeto de la ira de Dios. Génesis 10, 15 al 19 nos muestra esto. ¿Qué es estar bajo la maldición, o bajo la ira de Dios? Que Cam o la descendencia de Canaán tendrían la ira constante de Dios. Y nosotros vemos esto cuando vamos a Génesis 15 hasta el 19. Nosotros vemos a los amorreos y vemos dos naciones aquí importantes, Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes son Sodoma y Gomorra sino aquellos que estuvieron bajo la ira de Dios? Maldición no es determinismo. Aquí Génesis no nos está mostrando un determinismo absoluto. No es que ellos no tuviesen opción después de haber lanzado esta maldición, después de que Noé lanzó esta maldición, sino que este término aquí se emplea para designar a los pobladores de Canaán, el amorreo. Más que pensar, mis hermanos, en un determinismo sobre Canaán, es una profecía, escúchenme bien, una profecía sobre una nación moralmente impura. Esta va a ser una nación moralmente impura. Y es difícil describir la decadencia moral de la sociedad cananea, especialmente sus prácticas religiosas. Pero las leyes dadas en Levítico 18 nos pueden dar una idea de cómo vivieron ellos. Dios advirtió a los judíos que no se comprometieran con el estilo de vida de estos cananeos, que los destruyeran por completo. Y esto lo vemos en Éxodo 34, 10 y 17, Deuteronomio 7. Levítico 18:3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová. Por tanto guardaréis mis estatutos y ordenanzas, los cuales hicieron, haciendo el hombre vivirá en ellos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Dijo más, versículo 26 de Génesis, de capítulo 29, dijo más, bendito por Jehová sea mi Dios, sea Canaán su siervo. Canaán sería siervo o esclavo de sus hermanos, y ellos estarían bajo la ira de Dios. Y aquí vemos ese contraste. También dijo más, bendito por Jehová Dios sea Sem y Canaán sea siervo de siervos. Otra traducción, y creo que es la traducción más acertada con respecto a este pasaje, él también dijo, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem. Y aquí cambia mucho su significado, porque en primer lugar nosotros vemos a Sem como quien va a ser
el que va a recibir el beneficio. Pero aquí, según los textos originales, dice, él también dijo, bendito sea ¿quién? Jehová, el Dios de Sem. Lo que está haciendo aquí no es lanzando una doxología impresionante. ¿A quién? Al Dios de pacto. ¿Por qué Moisés es selecto? Y usted tiene que tener cuidado en esto. Cada vez que usted lea una frase de las Escrituras, usted tiene que ver esto. Y es que Moisés está utilizando el nombre de pacto de Jehová. Jehová, Jehová. Bendito sea Jehová. En otras palabras, lo que Noé está diciendo, bendito sea el Dios de pacto y bendiga a Sem. Esto es una profecía. Por un lado está la simiente de la serpiente y por otro lado está la simiente de la mujer. Y vemos este contraste aquí. Todo lo que Sem poseía sería un regalo de Dios. No por lo que ellos hicieron, porque aunque nosotros vemos el desvarío de Cam, nosotros vemos un acto benevolente de parte de Sem y Jafet, pero no por lo que ellos hicieron estarían bajo la bendición de Jehová, sino que Jehová es bendito porque decidió bendecir a Sem. Decidió bendecir a Sem. Cualquier bendición que Sem traiga al mundo en el futuro sería debido a la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Jafet es lo que nosotros llamamos las naciones gentiles. Y aquí hay una dinámica maravillosa. ¿Por qué? Porque Jafet sería engrandecido en cuanto a su territorio, pero su bendición espiritual provendría de estar en las tiendas de su hermano Sem. Los gentiles o los indoeuropeos o los arios serían benditos al estar bajo las tiendas de Sem, bajo las tiendas de Sem. Y como gentiles nosotros somos benditos al acercarnos al Dios, primeramente de los judíos, que ahora es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo. La descendencia de Jafet tuvieron éxito en sus conquistas, nos muestra la historia. Cuando se trataba de lo espiritual, ellos tendrían que depender de Sem. Fue el antepasado de los generalmente llamados gentiles. E Israel fue elegido por Dios para hacer ¿qué? Luz a los gentiles. Luz a los gentiles. Isaías 42, 6, 49 y 49, 6 nos muestra esto. Ellos debían ser salvación para los gentiles. Juan 4, 22. Es triste decirlo, pero en su mayor parte la nación de Israel no pudo dar testimonio a los gentiles. Ellos no hicieron esto, ellos vivieron como esclavos. En vez de ser quienes esclavizaban a la tierra de Canaán, ellos vivieron como esclavos. Y esto nos deja con enormes enseñanzas. Bueno, hasta ahora vemos que Canaán está bajo esclavitud, Sem sería enriquecido espiritualmente, Jafet tendría una ampliación y una riqueza espiritual al acercarse a los contornos de Sem. Y por último veremos el deceso de Noé. Noé ya está pronto a morir. Este no es un dato al pie de página, no es menos importante. Para los judíos era importante las genealogías y toda cifra que pudiesen dar. Y aquí está Moisés tratando de darles a entender a los judíos que Noé, después de salir del arca, el Señor le permitió una larga vida. Esto nos indica que Noé tuvo que soportar como un hombre de fe el declive de su sociedad. Él tuvo que soportarlo. Probablemente Noé vivió hasta que Abraham tenía alrededor de 58 años más o menos. Y también es posible que viviese hasta el tiempo de la dispersión allí en Babel, la torre de Babel en el capítulo 11. Mis hermanos, este hombre, el Señor le permitió ver cómo cumplía su promesa y cómo también la sociedad se degeneraba. Y mis hermanos, nosotros tenemos como aplicaciones ya para finalizar,
nosotros somos el pueblo de Dios. Y así como el pueblo judío debía entender que ellos eran victoriosos en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, nosotros, mis amados hermanos, debemos vivir como victoriosos, no como esclavos. Nosotros debemos esclavizar a nuestros enemigos, porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Y eso era lo que los judíos debían entender. No debían amalgamarse con este pueblo, debían poder liberarse de la opresión de este pueblo porque Dios lo había dicho. Y más adelante ellos debían entender que eran el pueblo escogido para traer al Mesías. Mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, debemos vivir no como esclavos, no teniendo mentalidad de esclavos, sino de libres en Cristo Jesús. Y debemos someter a nuestros enemigos porque somos más que victoriosos en nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria, mis amados hermanos. Y es así como Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que el pueblo judío viva. Ustedes van a entrar a una tierra que Dios les prometió, pero ustedes deben vivir como victoriosos, no como esclavos, no como esclavos. Ustedes deben ser luz para las naciones. Pero ¿qué sucedió con el pueblo judío? Vivió como esclavo y sufrieron las consecuencias de su extravío. Mis amados hermanos, nosotros debemos vivir como aquellos que someten bajo los pies de Cristo a toda maldad, a toda potestad, al pecado mismo. No vivimos como esclavos, no vivimos como esclavos. Y para todo aquel que no está en Cristo Jesús, pues tú estás bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios, bajo la maldición de Dios. Tienes que estar bajo los contornos del pueblo de Dios para poder que haya bendición espiritual para ti. Tienes que acercarte al Dios del pueblo de Dios, al Dios de los judíos, al Dios del pueblo de Israel. Y nosotros somos el pueblo de Israel. Si tú estás aquí, no te has acercado al Dios de Israel, estás en problemas porque estás bajo la ira de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios y Rey, ayúdanos, mi buen Jehová, a poder entender que nosotros no somos esclavos, que tú nos has liberado de la esclavitud del pecado, ahora somos tus esclavos, ahora te servimos a ti, Cristo bendito, y como servidores tuyos somos más que vencedores. No vivimos como este mundo vive, no nos amalgamamos a este mundo, sometemos a este mundo con la palabra de Dios, con el Evangelio, sometemos nuestras pasiones por el Evangelio. Padre, y trae salvación en los contornos de tu pueblo a todo aquel que no está en Cristo. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.